Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia. Esta vez tenemos una historia especial. Les adelanto que los va a dejar sorprendidos. Antes de empezar, les pido que dejen un like si les están gustando las historias y se suscriban si aún no lo han hecho. Ya estamos cada vez más cerca de ser 100,000 en nuestro culto. Pero bueno, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con la historia. Historia anónima enviada desde Zacatecas. Hola, me gustaría que mi historia fuera anónima, pues es algo muy íntimo. Vivo en un pueblo de Zacatecas. Actualmente tengo 30 años. Estoy felizmente casada y tengo 2 hijos. Esta historia empezó cuando tenía 20. La verdad, no me considero una mujer fea. Siempre fui de las muchachas más lindas del pueblo y por eso mismo tenía varios pretendientes atrás de mí. Siempre me invitaban a salir, pero la verdad, ninguno me llamaba la atención tanto para como acostarme con él. A mis 20 años seguía siendo virgen. Era de las que pensaba que debía pasar con una persona especial. Además que en mi casa me cuidaban mucho. En una de estas tantas salidas, hubo un muchacho que me empezó a llamar mucho la atención. Era alto, guapo y fornido. Me gustaba mucho hablar con él. Empecé a salir con él hasta que formalizamos y empezamos un noviazgo. Mis papás ya me dejaban salir sola con él, con la condición de que me regresara hasta la puerta de mi casa y que él respondería por cualquier cosa que pasara. Estuvimos saliendo por 3 meses y a lo más que llegábamos eran besos y uno que otro faje. Fue inevitable que llegara el momento en que tuviéramos relaciones. Ese día estábamos en su casa y él estaría solo todo el día. Estuvimos viendo tele en su cuarto y empezamos a besarnos. Pasó lo que tenía que pasar. Él fue muy cuidadoso y muy lindo, pero tengo que confesar que no era lo que yo esperaba. Llegó a ser un poco incómodo para mí, y en ningún momento llegué a sentir placer. Después de esa vez ya no podía verlo igual. Sé que él iba a querer que pasara más veces, y yo no quería volver a hacerlo con él. Así que empecé a distanciarme hasta que terminamos. Días después, cada noche empezaba a tener sueños con lo que había pasado. No eran pesadillas, pero no eran sueños agradables. Había veces que en el sueño me insistía que lo repitiéramos y tenía que revivir eso otra vez. Esto duró casi un mes y empezaba a creer que tenía que ir con un psicólogo para saber qué era lo que estaba pasando. Hubo una noche en que ese sueño ya no volvió. Esa vez fue diferente. En el sueño estaba en mi cama y alguien entraba por la puerta. Era un hombre como de 30 o 35 años. Era muy guapo. No podía describir lo que sentía, pero solo de verlo sentía ganas de estar con él. Él se acercaba y me decía cosas como si fuéramos pareja desde siempre. Yo le contestaba de igual manera. Se acostaba a mi lado y empezaba a acariciarme y a besarme, hasta que empezábamos a hacerlo. Era un placer que nunca había experimentado. Era como si pasara mucho tiempo y no acabara. Cada vez que despertaba lo hacía exhausta y sudando. Fue la primera vez que tuve un sueño húmedo, se podría decir. La primera vez que me pasó y desperté, no sabía cómo explicar lo que había pasado. Así que comencé a buscar en internet y todo indicaba que simplemente era eso, un sueño húmedo. Así que no me preocupé por eso y lo dejé pasar. Pero se volvió a repetir la siguiente noche y las siguientes después de esa. Llegó el momento donde dejó de preocuparme y solo lo disfrutaba. Hasta que un día desperté pensando que ojalá eso nunca acabara. Después de eso, el siguiente sueño cambió un poco. El hombre de mis sueños tenía un semblante molesto, y al momento de hacerlo era más rudo, pero no dejaba de ser placentero. Al despertar era lo mismo y los rastros de un sueño húmedo, pero algo sí había cambiado. Empezaron a aparecer marcas en mi cuerpo, ligeros moretones en mis brazos y marcas en mis pechos. Uno de esos días me estaba cambiando y entró mi mamá. Solo tenía puesto un pantalón y brasier.
Mi mamá notó las marcas en los pechos y me regañó como nunca. Estaba muy molesta. Me preguntaba quién me había hecho eso y por qué no se lo había dicho antes. Pero ni siquiera yo sabía por qué tenía esas marcas. Solo le dije que no lo sabía, que tal vez me había golpeado dormida o algo así. Mi mamá al final se tranquilizó, pero no me creyó. A partir de ahí no me dejaron salir sola a la calle, hasta que le dijera quién era el tipo con el que estaba saliendo. Me molestaba un poco, aunque no del todo. Al fin y al cabo, no estaba saliendo con nadie y casi siempre me la pasaba en casa. Los días seguían pasando y los sueños también. Cada vez me sentía más, no sé cómo decirlo, débil o desganada. No quería hacer nada y las marcas seguían apareciendo, así que trataba de cubrirlas con la ropa o maquillarlas. Fue inevitable que mi mamá las volviera a notar. Ella es la única que entraba a mi cuarto sin tocar por la confianza que teníamos. Una vez entró cuando aún estaba dormida, como a eso de las 6 de la mañana. Me despertó de golpe entre enojada y preocupada. Yo no entendía, pues aún no despertaba bien. Cuando reaccioné, me empezó a contar que cuando entró a mi cuarto, yo me estaba moviendo extrañamente, y ya saben, haciendo esos sonidos, por lo que me despertó rápido. Solo evité su mirada y me dio mucha vergüenza. No sabía qué decirle, pero a mi mamá siempre le había contado todo. Así que se lo dije. Le conté lo que había pasado con mi exnovio y con mucha pena lo que estaba pasando desde que terminamos, lo que pasaba en mis sueños y creía que las marcas tenían que ver con eso. Mi mamá, ya más tranquila, me dijo que no se lo contara a nadie y que ya veríamos qué hacer para que todo volviera a la normalidad. Ese mismo día mi mamá salió como a las 10 de la mañana y regresó como a la 1. Me dijo que me bañara y me arreglara porque iríamos a ver a alguien. Así lo hice y salimos. Tomamos un taxi que nos llevó a una de las colonias que están en las orillas del pueblo. Llegamos a una de esas casas. Mi mamá le llamó a una señora y salió una mujer bastante mayor. Tendría unos 70 años, bajita y muy canosa. Entramos a la casa y al parecer era una curandera o una bruja. Tenía muchos santos y cosas raras en la casa. Mi mamá ya le había platicado lo que le conté en la mañana. Me empezó a explicar que no eran simples sueños húmedos, porque era imposible que pasaran tantas noches seguidas. Que lo que en realidad pasaba es que era un incubo, que esas cosas tenían relaciones en los sueños con las mujeres y que era un demonio que me quería hacer mal. En ese momento fue la primera vez que sentí miedo por mis sueños. Volteé a ver mis brazos y mis pechos. No podía creer que esas marcas y esas cosas que pasaban mientras dormía eran provocadas por una de esas cosas, y mucho menos que era un demonio. La señora empezó a hacerme una limpia, o al menos eso creo que era. Prendió velas y todo el cuarto se llenó de humo. Después de un rato que se disipó, la señora me dio como un atrapasueños mal hecho. Eran unos palos con trapos amarrados. Me dijo que lo pusiera bajo mi cama y esa cosa ya no podría hacerme daño. Lo que restó del día me la pasé inquieta pensando en lo que podría pasar en la noche. Antes de dormir me di un baño con unas hierbas que me dio la señora. Me puse mi pijama y me preparé para dormir. No dejaba de pensar en eso y no podía alcanzar el sueño. Creo que me quedé dormida como a las 2 de la mañana. Se suponía que esa noche, con el atrapasueños que me dio la señora, no pasaría nada, pero no fue así. Él estaba de pie junto a mí. Estaba desnudo. En su mirada reflejaba enojo. Alargó una mano hacia mí y la quitó rápidamente. Empezó a voltear a todos lados buscando algo. Creo que buscaba el atrapasueños que me dio la señora. Volvió a mirarme y se echó encima de mí. Me asusté y cerré los ojos. Solo sentía cómo me tocaba de una forma violenta. Metía su mano entre mis piernas y de pronto empecé a sentir, pues ya saben. Pero esta vez no lo estaba disfrutando. No había placer, solo sentía ardor y dolor. Estaba en pánico, pero eso no fue lo peor. Cuando abrí los ojos, vi la cosa más horrible. Era, bueno, no sé qué era.
Era una cosa horrible encima de mí. Empecé a gritar como nunca. Creo que gritaba de verdad y no solo en mi sueño, porque mi mamá entró a mi cuarto y me despertó. Fue horrible haber visto eso. No era posible que esa cosa fuera lo mismo con lo que yo soñaba los días anteriores. Cuando reaccioné, mi mamá me estaba abrazando y después entró mi papá. Estaba sangrando de mi entrepierna y tenía rasguños muy finos en mi pecho y mi vientre. Fue la cosa que me dio la señora. Eso lo había hecho enojar. Ya no sabía qué hacer. Nadie durmió en mi casa esa noche. Al día siguiente volvimos con la señora. Nos dijo que era más fuerte de lo que pensaba y necesitaría contactar a alguien más. Una persona, pero que no era del pueblo, ni siquiera del estado. Era alguien de Guerrero. Era un curandero o brujo que venía de Brasil. Él trabajaba con cosas más fuertes, según dijo ella. Lo que nos dijo fue que él era el único que conocía que podía tratar con esa cosa. Lo llamó por teléfono, pero le dijo que tardaría en llegar 2 días y que obviamente los gastos tendrían que correr por nuestra cuenta. No sé si podría aguantar 2 noches más. Les juro que cuando vi esa cosa enfrente de mí, pensé que moriría del horror y no soportaría verlo otra vez. Esas 2 noches dormí con mis papás y cada vez que caía dormida, lo veía. Aún tenía la forma de aquel hombre que me gustaba, pero su cara era de odio puro. Cada vez que trataba de acercarse, despertaba asustada entre mis papás. Las 2 noches fueron iguales y al día siguiente llegó. La señora le marcó a mi mamá para avisarle que esa persona ya estaba ahí y que teníamos que ir inmediatamente, que lleváramos el atrapasueños que nos había dado. Cuando llegamos nos estaba esperando. Era un hombre moreno, muy alto. Tendría unos 40 y estaba vestido de blanco. Dijo que él practicaba macumba, algún tipo de brujería brasileña y que los incubos y sucubos eran normales en Brasil. Desde hace muchos años atacaban mujeres de tribus brasileñas y la única manera de combatirlos era con ese tipo de brujería. Cuando empezó, sacó a mi mamá y a la señora del cuarto donde estábamos y me quedé sola con él. Hizo una estrella con sal y café alrededor de mí. Me pidió que me quedara en ropa interior y empecé a desvestirme. Mientras lo hacía, me dijo que pasarían cosas y que pasara lo que pasara, no abriera los ojos. Cuando los cerré, empezó a hablar cosas que no entendía. Así estuvo un buen rato y de repente empecé a sentir mucho calor. Él lo notó y me recordó que no abriera los ojos. De repente me sentí en un gran espacio totalmente oscuro y apareció otra vez. Lo podía ver a unos metros de mí mientras seguía escuchando al hombre hablar cosas que no entendía. Cuando empezó a hablar más fuerte se empezó a deformar. En ocasiones podía ver su forma horrible como en flashazos. Era como si tratara de acercarse a mí, pero lo que decía el hombre lo detenía. Llegó el punto donde literalmente el hombre estaba gritando. Empecé a sentir ráfagas de aire adentro del cuarto y a escuchar sonidos extraños. Mientras eso pasaba yo lo seguía viendo en ese espacio oscuro. Se retorcía. Era como si las cosas que dijera el hombre le hicieran daño. Al final se escuchó un grito profundo del hombre y perdí el conocimiento. Desperté hasta el otro día en mi cama. Me habían llevado inconsciente el día anterior. Cuando reaccioné bien, después de despertar, noté que había dormido toda la noche sin ver a esa cosa, y no volví a verlo nunca más. Nunca supe qué pasó después de que me desmayé ese día, pero estaba feliz de que hubiera acabado. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Algo inusual, ¿no creen? Gracias a quien la compartió y a ustedes por llegar hasta aquí. Y bueno, ¿qué piensan ustedes? Ya había escuchado hablar de incubos y sucubos, pero nunca tan a detalle como en esta historia. Los espero en los comentarios y si tienen alguna experiencia similar, háganmela llegar al correo o al Instagram. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.